descubrí que mi marido tenía una relación con su jefa, y por eso estaba recibiendo ascensos. Pero lo que hice después dejó a todos sin palabras. El campus de la Universidad de Madrid siempre estaba lleno de energía, pero para Isabel, la emoción de comenzar una nueva etapa en la Facultad de Arquitectura tenía un significado especial. Desde pequeña, soñaba con diseñar estructuras que transformaran paisajes y contaran historias. En ese primer día, con la mochila llena de cuadernos y el corazón repleto de expectativas, encontró su lugar en el aula y se sumergió en lo que sería el inicio de su trayectoria profesional. Fue allí donde conoció a Carlos. Él estudiaba administración, pero su personalidad vibrante y su actitud relajada pronto lo hicieron destacar. El primer contacto fue casual, un trabajo en grupo los unió. Isabel quedó impresionada por la facilidad con la que él manejaba números y planeaba estrategias, mientras Carlos admiraba la pasión y creatividad de ella. Lo que empezó como una colaboración académica se transformó en largas conversaciones, risas compartidas, eventualmente, un romance. A pesar de sus diferencias, Isabel, organizada y ambiciosa, y Carlos, relajado y sin grandes presiones, se complementaban. Él era su equilibrio, y ella, el impulso que él no sabía que necesitaba. La química entre ellos era innegable y, al final de la carrera, llevaban casi 3 años juntos, seguros de que ese amor sería para siempre. Con la graduación llegó el desafío de ingresar al mercado laboral. Isabel, con sus ideas creativas y determinación, encontró rápidamente oportunidades en el área de arquitectura. Carlos, por su parte, optó por un enfoque más práctico, aceptando un puesto administrativo en una constructora mediana. Los inicios de la vida profesional estuvieron marcados por retos, pero también por logros. Isabel destacó en proyectos audaces, ganando reconocimiento por su habilidad para crear espacios funcionales y estéticamente impactantes. Carlos, mientras tanto, se mantuvo en un puesto más estable, sin grandes ambiciones, pero siempre apoyando a Isabel en sus éxitos. Era una dinámica que parecía perfecta. Ella brillaba en su carrera, mientras él ofrecía estabilidad emocional y apoyo incondicional. Tras 5 años de noviazgo, el matrimonio parecía el siguiente paso natural. La ceremonia fue sencilla, pero llena de amor, celebrada con amigos y familiares que admiraban a la pareja por su sólida relación y complicidad. Durante los votos, Carlos prometió a Isabel que siempre sería su puerto seguro, mientras ella, emocionada, dijo que él era la razón por la que creía que podía lograr cualquier cosa. La luna de miel en Venecia fue un sueño, llena de momentos que reafirmaron el amor y la conexión que los unían. Isabel estaba radiante, imaginando el futuro junto a Carlos como un viaje que combinaba sus sueños con la tranquilidad de él. De vuelta a la rutina, Isabel y Carlos decidieron trabajar juntos en la misma constructora donde Carlos ya estaba empleado. Ella asumió el puesto de arquitecta, mientras él mantuvo su posición administrativa. Al principio, la colaboración parecía fortalecer aún más la relación. Trabajar juntos les dio la oportunidad de compartir más de sus vidas y talentos. Isabel destacó rápidamente, con proyectos que llamaban la atención de la directiva y eran frecuentemente elogiados por su creatividad y visión. Carlos, por su parte, parecía satisfecho con el ritmo más estable de su carrera. Nunca mostró el mismo deseo de ascender profesionalmente que tenía Isabel, y eso nunca fue un problema para ella. Al contrario, valoraba el equilibrio que él aportaba a la relación. Mientras Isabel se sumergía en noches de trabajo intenso, Carlos era quien la hacía detenerse para cenar, descansar y recordar apreciar las pequeñas cosas. Los dos eran vistos como la pareja ideal dentro de la empresa. En los pasillos, muchos decían que eran un ejemplo de compañerismo, ella, brillante e innovadora, él, tranquilo y eficiente. Pero la verdad era que, mientras Isabel soñaba en grande y diseñaba edificios que impactarían la ciudad, Carlos parecía no compartir el mismo entusiasmo por el futuro. Con el tiempo, Isabel comenzó a notar pequeños detalles. Carlos parecía más cómodo en su puesto, e Isabel se preguntaba si él no quería más para sí mismo. Sin embargo, en lugar de crear conflictos, eligió respetar su ritmo, creyendo que cada uno tenía su propia manera de afrontar la vida. Después de algunos años de matrimonio, surgieron desafíos,
pero nada que pareciera amenazar la relación. Isabel seguía destacándose en la constructora, siendo frecuentemente convocada para liderar proyectos importantes. Carlos, por su parte, parecía cómodo en su zona de estabilidad, sin buscar ascensos ni cambios significativos. La rutina los consumía, pero aún había momentos que recordaban los inicios de la relación, cenas tranquilas en casa, conversaciones profundas sobre los sueños de Isabel y el apoyo constante de Carlos, que nunca dejaba de elogiar sus logros. Para Isabel, todo parecía ir bien. Tenían una vida cómoda, un matrimonio sólido y carreras estables. Lo que no sabía era que, detrás de la fachada de normalidad, algo estaba a punto de cambiar. Hasta que, inesperadamente, las cosas comenzaron a cambiar para Carlos. Recibió una propuesta para liderar un pequeño equipo en un proyecto interno, algo que inicialmente dudó en aceptar. Isabel, siempre optimista, lo animó: es una gran oportunidad. Tienes todo para hacerlo muy bien, Carlos. Por fin están reconociendo tu potencial. Tal vez. Pero sabes que nunca he sido de buscar cargos más altos, respondió él, rascándose la nuca. Quizás sea hora de cambiar eso, dijo Isabel, con una sonrisa cariñosa. Con su apoyo, Carlos aceptó la propuesta. Y, para sorpresa de muchos, destacó. Su habilidad natural para manejar personas y resolver problemas administrativos pronto llamó la atención de los directivos. Pocos meses después, recibió un nuevo ascenso, esta vez a un puesto estratégico en la empresa. Isabel estaba radiante por el éxito de su marido. Para ella, aquello era una prueba de que él tenía tanto potencial como siempre había creído. Sin embargo, a medida que Carlos ascendía en la jerarquía de la empresa, algo comenzó a cambiar. Empezó a trabajar más horas, justificando sus ausencias en casa con reuniones de última hora y viajes de trabajo. Isabel, acostumbrada a la dedicación y enfoque de su propio trabajo, inicialmente no se preocupó. Al contrario, veía la nueva rutina de Carlos como una fase natural del crecimiento profesional. ¿Todo bien por aquí?, preguntó él una noche, al llegar tarde y encontrar a Isabel inclinada sobre planos de un proyecto. Claro. ¿Y tú? Parece que las cosas se están volviendo intensas en tu trabajo. Carlos suspiró, arrojando la corbata al sofá. Intensas es poco. Pero supongo que así funciona, ¿no? Ella sonrió, levantándose para darle un beso rápido. Así funciona. Y lo estás haciendo muy bien. A pesar del intercambio de palabras reconfortantes, Isabel comenzó a notar pequeñas señales que la inquietaban. Carlos parecía más distante, distraído durante las conversaciones y menos interesado en sus logros, algo que siempre había sido un pilar sólido entre ellos. La distancia emocional creció de manera tan sutil que Isabel ignoró la sensación de que algo era diferente. Durante meses, eligió creer que los cambios eran consecuencia natural del nuevo puesto de Carlos. Después de todo, sabía cuánto podía consumir el trabajo y nunca quiso ser el tipo de pareja que presiona. Sin embargo, ciertos acontecimientos comenzaron a encender alarmas que Isabel ya no podía ignorar. Una noche, mientras organizaba documentos en casa, encontró una invitación para un evento corporativo que Carlos nunca había mencionado. Era una cena de la junta directiva, y el nombre de él estaba destacado en la lista de invitados. «Carlos, ¿qué es esto?», preguntó, sosteniendo el papel cuando llegó a casa. «Ah, ¿eso? Solo una cena de trabajo. Nada importante». «Pero, ¿por qué no me lo comentaste? Siempre me habías hablado de estas cosas antes». Él dudó un instante, luego sonrió. «Fue algo de último minuto. Pensé que ni valía la pena mencionarlo». Aunque la respuesta de Carlos parecía plausible, Isabel sintió una punzada de incomodidad. Él estaba actuando de forma diferente, y su intuición le decía que había algo más allá de esas explicaciones vagas. Los cambios no solo eran en casa. En el trabajo, sus colegas empezaron a comentar sobre el ascenso rápido de Carlos. Muchos elogiaban sus habilidades,
pero algunos murmuraban que parecía tener algún tipo de apoyo especial dentro de la empresa. Isabel nunca prestó atención a los rumores, confiando plenamente en el carácter de su esposo. «Es increíble cómo ha subido tan rápido, ¿no?», comentó una colega durante un almuerzo. «Y sí, pero Carlos es muy capaz», respondió Isabel, defendiéndolo. Aún así, la duda comenzó a instalarse, una sombra ligera que ella insistía en alejar. Al fin y al cabo, ¿qué podía estar pasando para justificar tantos cambios? A pesar de las transformaciones en el comportamiento de Carlos, Isabel intentaba mantener el foco en lo que podía controlar, su carrera. Esa mañana, sin embargo, todo comenzó de forma extraña. Isabel llegó a la oficina y notó una tensión en el aire. Sus colegas la evitaban, desviando la mirada o murmurando saludos apresurados. Algo era diferente, pero no lograba identificar exactamente qué. Alrededor de las 11, su asistente golpeó la puerta. «Isabel, la directora Ana pidió que vayas a su oficina». El aviso sonó inusual. Aunque Ana era conocida por su estilo estricto de gestión, las reuniones con ella solían programarse con anticipación. Isabel respiró hondo, intentando alejar la sensación de incomodidad, y caminó hacia la oficina de la directora. Ana la recibió con la misma postura fría e implacable que la caracterizaba. Sentada detrás de un escritorio impecablemente organizado, ni siquiera levantó la mirada cuando Isabel entró. «Buenos días, Isabel. Por favor, toma asiento». Isabel obedeció, esperando algún comentario sobre un proyecto o una nueva tarea. Pero lo que escuchó fue totalmente diferente de lo que imaginaba. «Lamento informarte que hemos decidido finalizar tu contrato con la empresa». Por un instante, Isabel creyó que había entendido mal. «¿Cómo?», preguntó, con una expresión de asombro. Ana continuó, con un tono impersonal. «Tu desempeño en los últimos meses no ha cumplido con las expectativas. Tras un análisis, hemos concluido que será mejor para ambas partes seguir caminos separados». Isabel sintió el estómago revolverse. «Yo no entiendo. He liderado proyectos importantes, y todos fueron entregados dentro de los plazos y con buenos resultados. Esto no tiene sentido». Ana finalmente levantó la mirada, pero su expresión era imperturbable. «Es una decisión de la junta directiva. No tengo nada más que añadir». La frialdad con la que fue tratada cortó a Isabel como una cuchilla. Sintiéndose injustamente tratada y humillada, intentó argumentar, pero las palabras de Ana siempre eran las mismas: decisión de la junta directiva. Sin más explicaciones, Isabel fue despedida, con el aviso de que debía entregar sus pertenencias y abandonar el edificio el mismo día. Al salir de la oficina, sentía las piernas débiles. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El empleo que tanto significaba para ella, las noches de dedicación y esfuerzo, todo parecía haber sido barrido de su vida sin ninguna consideración. Mientras recogía sus cosas, las lágrimas comenzaron a formarse, pero Isabel se contuvo. No les daría el gusto de verla llorar en ese momento. Fue entonces cuando, al cruzar el pasillo, se encontró con Emma, una colega y amiga cercana. Emma la miró con preocupación. «Isabel, ¿qué pasó? Estás pálida». «Me despidieron», dijo Isabel, sin rodeos. Emma dudó, como si supiera algo que no quería compartir. Pero la mirada de Isabel exigía respuestas. «Y Emma, si sabes algo, por favor, dímelo». Después de unos segundos de silencio, Emma respiró hondo y la llevó a un rincón más reservado. «No sabía si debía contártelo, pero creo que necesitas saberlo». «¿Saber qué?», preguntó Isabel, cada vez más ansiosa. La razón por la que Carlos fue promovido tan rápido no fue por mérito suyo. Él está involucrado con Ana. Las palabras golpearon a Isabel como un puñetazo. «Eso no puede ser». «Carlos nunca haría algo así», respondió, negando con la cabeza. Pero Emma no retrocedió. «Yo también quería creer eso, Isabel,
pero lo vi. Y tengo pruebas. Emma le mostró entonces una serie de fotos y mensajes que había descubierto accidentalmente en un proyecto interno. Las imágenes mostraban a Carlos y Ana en encuentros fuera del trabajo, en situaciones que no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación. Además, había mensajes intercambiados entre ellos, llenos de insinuaciones que dejaron a Isabel sin aliento. Por unos instantes, Isabel permaneció en un silencio absoluto. Su corazón latía descompasado, y su mente luchaba por procesar todo lo que acababa de escuchar. El hombre en quien confiaba, con quien había compartido años de su vida, no solo era infiel, sino que también se había aliado con la mujer que acababa de destruir su carrera. ¿Por qué no me lo contaste antes?, preguntó Isabel con la voz temblorosa. No sabía cómo, Isabel. ¿Parecías tan feliz? Isabel desvió la mirada. No era momento de discutir eso. Necesitaba pensar, entender qué haría a continuación. Los días que siguieron fueron los más difíciles en la vida de Isabel. Oscilaba entre la rabia y la tristeza, cuestionando cada momento que había compartido con Carlos. El sentimiento de traición no solo provenía del matrimonio, sino también del hecho de que él había utilizado su relación con Ana para avanzar profesionalmente, mientras que Isabel, quien había trabajado duro, había sido descartada. La humillación era profunda, pero Isabel sabía que no podía dejarse consumir por ella. Empezó a trazar un plan. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidida a hacer que la verdad saliera a la luz. Si Carlos y Ana habían manipulado la situación para destruir su carrera, no quedarían impunes. Los días posteriores al descubrimiento de la traición fueron una pesadilla para Isabel. El dolor de saber que Carlos, el hombre al que tanto amaba, había traicionado no solo su matrimonio, sino también su confianza profesional, era insoportable. Cada vez que pensaba en las pruebas que Emma le había mostrado, Isabel sentía una mezcla de vergüenza, rabia y un vacío que parecía imposible de llenar. Pasaba horas sola en casa, reviviendo los momentos en que confió ciegamente en Carlos, intentando entender dónde había empezado todo a desmoronarse. Su mente se dividía entre recuerdos felices y la cruel realidad que ahora enfrentaba. El empleo perdido, la traición evidente y la humillación de ser descartada como si su trabajo y dedicación no valieran nada, todo eso la consumía. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la tristeza comenzó a dar paso a algo más fuerte, el deseo de justicia. Isabel sabía que Carlos y Ana no podían salir impunes. No solo habían destruido su matrimonio, sino que también manipularon situaciones para beneficiarse profesionalmente a costa de ella. Eso debía terminar. Sentada en el sofá de la sala en una madrugada silenciosa, Isabel empezó a planear. Si algo había aprendido como arquitecta, era la importancia de pensar en cada detalle para construir algo sólido. Su venganza sería calculada y meticulosa. A la mañana siguiente, Isabel volvió a encontrarse con Emma, quien le dio más información sobre el evento de fin de año de la empresa. Ana dará un gran discurso, como siempre. Y Carlos también será llamado al escenario para hablar sobre los proyectos que lideró este año, explicó Emma. Era el momento perfecto. Isabel comenzó a reunir pruebas, organizándolo todo de forma que no quedaran dudas sobre la relación de Carlos y Ana, ni sobre los esquemas que los habían beneficiado dentro de la empresa. Sabía que la fiesta tendría una pantalla gigante utilizada para presentaciones y discursos. Era allí donde mostraría todo. Las semanas que siguieron fueron intensas. Isabel se sumergió en el plan, alternando entre buscar más información y tratar de mantener la calma en casa. Carlos, ajeno a lo que estaba sucediendo, seguía con sus excusas rutinarias y noches fuera, pero ahora también exhibía una actitud más confiada, casi arrogante. Una noche, mientras cenaban, Isabel decidió tantear el terreno. Carlos, ¿qué crees que dirían las personas si supieran que algunos ascensos en la empresa no son exactamente meritocráticos?, preguntó, intentando sonar casual. Carlos rió, sin imaginar lo que había detrás de la pregunta. ¿Meritocracia? Eso no existe, Isabel. Lo que importa es saber aprovechar las oportunidades.
La respuesta fue como un golpe para Isabel. El hombre que había conocido como tranquilo y justo ahora sonaba como alguien cínico y calculador. Pero se contuvo. Aún no era el momento de actuar. Mientras preparaba cada detalle del plan, ocurrió algo inesperado. Isabel recibió un correo electrónico de una prestigiosa empresa de arquitectura en Francia, ofreciéndole una oportunidad de empleo. El puesto era todo lo que siempre había deseado, creativo, desafiante y con un excelente salario. El mensaje decía que la empresa había escuchado sobre su trabajo y estaba interesada en contratarla. Al leer el correo, Isabel sintió un torbellino de emociones. Era la oportunidad perfecta para comenzar de nuevo. Pero, al mismo tiempo, el deseo de venganza seguía consumiéndola. Dudó en responder. En los días siguientes, la oferta ocupaba su mente tanto como el plan. Pasó noches reflexionando sobre qué sería más importante, seguir adelante o vengarse. La rabia que sentía hacia Carlos y Ana hacía imposible pensar en abandonar el plan, pero, al mismo tiempo, la oferta parecía una señal de que aún tenía un futuro brillante por delante. Emma, al notar su indecisión, le preguntó: «Isabel, ¿has considerado que quizá la mejor manera de vengarte sea simplemente seguir adelante y demostrar que ellos no tienen poder sobre ti?» «Emma, si simplemente me voy de aquí, ¿quién garantiza que no le harán lo mismo a otra persona?» «Necesitan ser expuestos». Emma asintió, aunque parecía preocupada por la intensidad de Isabel. A medida que se acercaba el día del evento, Isabel estaba cada vez más dividida. El plan estaba listo. Había reunido pruebas irrefutables y conseguido acceso al sistema de proyección del evento con la ayuda de un técnico simpático que, sin saberlo, creyó estar colaborando en algo inofensivo. Pero algo ocurrió la noche anterior al evento. Carlos llegó a casa más tarde de lo habitual, claramente emocionado. Se dejó caer en el sofá con una sonrisa en el rostro y comenzó a hablar sobre el discurso que había preparado para el evento. ¿Puedes creer que seré una de las estrellas del evento? Es curioso cómo cambian las cosas, ¿no? Hace algunos años nadie apostaba por mí, y ahora, bueno, mira dónde estoy. Isabel lo observaba en silencio, tratando de mantener la calma. Pero entonces dijo algo que la sacudió profundamente. Es gracioso, ¿no? Te mataste trabajando, pero al final quien ascendió fui yo. Creo que el esfuerzo no siempre lo es todo. La frase cayó como una bomba. Carlos rió, pensando que era solo una provocación inofensiva, pero para Isabel fue el punto de ruptura. En ese momento, se dio cuenta de que toda esa situación estaba drenando su energía, su esencia. El plan de venganza, que antes parecía necesario, ahora le parecía una carga insoportable. La madrugada se hizo interminable. Isabel estaba sentada a la mesa del comedor, mirando el ordenador y las pruebas que había reunido. En la pantalla, una presentación detallada exponía los mensajes intercambiados entre Carlos y Ana. Los registros de encuentros e incluso los informes internos que mostraban claramente cómo él había sido favorecido por la directora. Era un plan impecable, cuidadosamente elaborado. Pero, mientras el reloj avanzaba hacia las primeras horas del día, algo dentro de ella parecía estar cambiando. La provocación de Carlos la noche anterior aún resonaba en su mente. Te mataste trabajando, pero al final quien ascendió fui yo. Aquello no era solo una frase casual. Era un golpe directo a todo lo que ella creía, una burla a su esfuerzo y dedicación. Pero, detrás de la rabia que sentía, Isabel comenzó a darse cuenta de otra cosa: estaba exhausta. Durante semanas, su vida había sido consumida por el plan de venganza. Cada detalle, cada prueba que había reunido, cada conversación con Emma o momento en que ocultaba sus sentimientos frente a Carlos le había drenado su energía. La arquitectura, que siempre había sido su pasión y refugio, ahora parecía un recuerdo lejano. Todo lo que quedaba era el dolor y el deseo de venganza. Isabel apoyó la cabeza en las manos, sintiendo el peso de todo. No era solo la traición de Carlos y Ana. Era la pérdida del empleo, de la estabilidad, de la visión de futuro que tanto había planeado. Todo parecía haberle sido arrebatado, y ahora
hasta el plan de venganza empezaba a parecerle una carga. En ese momento, volvió a pensar en la oferta de empleo que había recibido. La idea de empezar de nuevo parecía tan distante, tan inalcanzable, pero, al mismo tiempo, tenía algo liberador. En París, podría ser reconocida nuevamente por su talento, podría reconectarse con la arquitecta que siempre había sido. Pero si se iba sin actuar, sentía que estaría dejando a Carlos y Ana impunes, como si aceptara la derrota. El timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Emma, que parecía preocupada. No pude dormir. Tenía que venir, Isabel. ¿Estás bien? Isabel le dio una sonrisa cansada y la invitó a pasar. Sinceramente, Emma, no lo sé. Estoy tratando de entender qué hacer. Emma miró la mesa, donde el ordenador seguía encendido con la presentación abierta. Tienes todo lo que necesitas para exponerlos. Pero, Isabel, ¿vale la pena? Eso es lo que no sé. Parte de mí quiere verlos desenmascarados frente a todos. Quiero que sientan la vergüenza que me hicieron sentir. ¿Y la otra parte? Preguntó Emma, sentándose a su lado. La otra parte solo quiere salir de esto. Estoy tan cansada, Emma. Paso más tiempo pensando en ellos que en mí. Emma asintió. Entonces quizá esa sea tu respuesta. Quizá la mejor venganza sea dejar esto atrás y empezar de nuevo. Demostrar que no tienen poder sobre ti. Las palabras de Emma quedaron en la mente de Isabel mientras amanecía. Cuando Carlos se despertó, tan despreocupado como siempre, y salió de casa para otra reunión importante, Isabel sintió una mezcla de alivio y tristeza. El hombre que había amado ya no existía, o quizá nunca había existido. Pasó el día sola, reflexionando sobre qué haría. Tomó el teléfono y casi respondió al correo de la empresa en París, pero dudó. Si se iba sin desenmascarar a Carlos y Ana, ¿no estaría permitiendo que siguieran actuando como si nada? Pero, si seguía adelante con el plan, estaría perpetuando un ciclo de odio que ya le estaba consumiendo. Mientras pasaba el tiempo, Isabel entendió que necesitaba una respuesta. No podía continuar en ese estado de indecisión. Decidió salir a caminar, algo que siempre la ayudaba a organizar sus pensamientos. Por las calles concurridas de Madrid, Isabel observaba a las personas yendo y viniendo, cada una con sus propias historias y desafíos. Era extraño pensar que, en medio de tantas vidas, la suya parecía estar tan rota. Pero, al mismo tiempo, había algo reconfortante en esa visión, la idea de que, por mucho que sufriera ahora, su vida también podía seguir adelante. Al regresar a casa, Isabel sabía lo que debía hacer. Se sentó a la mesa y reabrió el correo de la empresa francesa. Esta vez, sin dudarlo, comenzó a escribir su respuesta. Estimados, agradezco la oportunidad ofrecida y estoy muy interesada en saber más sobre el puesto. Cuando terminó de escribir y envió el correo, Isabel sintió una ligereza que no había experimentado en semanas. Por primera vez, sintió que estaba retomando el control de su vida. Esa noche, Carlos llegó a casa con la misma sonrisa despreocupada. ¿Vas al evento mañana?, preguntó él, casualmente. Aún no lo sé, respondió Isabel, con un tono neutral. Él se encogió de hombros y rió. Bueno, será una gran noche para mí. Una vez más, voy a demostrar mi valor ante todos. Isabel lo observó en silencio, pero algo había cambiado. Las palabras de Carlos, que antes la llenaban de rabia, ahora ya no la afectaban. Se dio cuenta de que él ya no era importante para ella. El plan de venganza, que antes parecía su única motivación, ahora le parecía una distracción de algo mucho más grande, su libertad. De madrugada, Isabel tomó la decisión final. No asistiría al evento. No presentaría las pruebas. Lo dejaría todo atrás. Al día siguiente, cuando Carlos partiera hacia su gran noche, ella comenzaría a empacar sus cosas. Su carta de despedida estaba escrita, y sus maletas, listas. En la mañana del evento, Carlos salió temprano de casa,
con una sonrisa en el rostro, como si se estuviera preparando para un gran espectáculo. En cuanto la puerta se cerró, la casa se sumió en un silencio extraño, casi liberador. Isabel permaneció inmóvil unos instantes, mirando a su alrededor. La sala, que antes parecía tan llena de vida, ahora era solo un espacio vacío, un recordatorio de momentos que ya no quería revivir. Respiró hondo y fue al dormitorio. Sobre la cama estaba una maleta abierta, aún a medio llenar. Isabel no tenía intención de llevar mucho consigo, solo lo esencial: ropa, documentos, objetos personales que realmente importaran. Todo lo que no era indispensable quedaría atrás, al igual que el pasado que había decidido abandonar. Mientras doblaba la ropa y la colocaba en la maleta, Isabel sentía una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil irse, dejar atrás años de una vida que durante mucho tiempo había creído sólida. Pero, al mismo tiempo, la idea de empezar de nuevo le traía una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. En el armario encontró una caja con fotos antiguas del matrimonio y de viajes que habían hecho juntos. Por un momento, dudó. Había algo doloroso en ver esos registros de un tiempo en el que realmente creía que estaban construyendo algo juntos. Pero Isabel sabía que esos recuerdos ya no tenían lugar en su nueva vida. Sin pensarlo dos veces, puso la caja en el fondo del armario y cerró la puerta. Después de terminar de empacar, Isabel miró alrededor del dormitorio. Era extraño como todo parecía tan diferente ahora. El espacio, que antes parecía un refugio, ahora era solo una cáscara vacía. Entonces tomó un sobre que había preparado la noche anterior y lo dejó sobre la mesa de la sala. En la carta, sus palabras eran directas y sinceras: Carlos, sé todo. Sé sobre ti y Ana, sobre lo que hicieron para sacarme de la empresa y cómo construyeron tu ascenso a costa mía. Durante semanas pensé en cómo exponerlos, en cómo hacer justicia por lo que me hicieron. Pero me di cuenta de que la verdadera justicia no es la venganza. Es la libertad. Hoy me voy para comenzar una nueva etapa, una que no te incluye a ti. Espero que algún día te des cuenta de lo que perdiste. Y, aún más, que te des cuenta de quién te has convertido. Isabel. Leyó la carta por última vez antes de colocarla en su lugar. Ya no había nada más que decir. Con la maleta en la mano, Isabel dejó la casa que durante tantos años había llamado hogar. La sensación al cruzar la puerta fue casi simbólica, un paso hacia un pasado que ya no tenía sentido, en dirección a un futuro que todavía estaba aprendiendo a imaginar. En el camino, se detuvo en un hotel cercano. Ya había hecho la reserva con anticipación, asegurándose de tener un lugar donde quedarse mientras organizaba los trámites para su nuevo trabajo en Francia. Al llegar a la habitación, Isabel sintió que el peso de todo lo que había sucedido en los últimos meses comenzaba finalmente a disiparse. La habitación era pequeña, pero acogedora. Dejó la maleta en el suelo y se sentó en la cama, mirando por la ventana que daba a una vista sencilla de la ciudad. Allí, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que parecía imposible de alcanzar mientras estaba atrapada en esa casa y en esa relación. Cerca del final de la tarde, el celular comenzó a sonar. Era Carlos. Miró el dispositivo, observando su nombre en la pantalla, pero no respondió. Llamó de nuevo, y otra vez, y otra vez. Las llamadas llegaban en intervalos cada vez más cortos, acompañadas de mensajes que variaban entre preguntas confusas e intentos de sonar tranquilo. Isabel, ¿dónde estás? ¿Por qué no están tus cosas aquí? ¿Puedes, por favor, llamarme? ¿Qué está pasando? Isabel ignoró todos los mensajes. No había nada que él pudiera decir que cambiara su decisión. Al inicio de la noche, Carlos dejó un mensaje de voz. Isabel, no sé qué está pasando, pero ¿podemos hablar? Si piensas que hice algo mal, podemos resolverlo juntos. Por favor, solo dime dónde estás. Su voz sonaba nerviosa, pero Isabel no se conmovió. Era demasiado tarde para arrepentimientos o promesas vacías. Sabía que, en ese momento, probablemente a Carlos le preocupaba más el impacto que su ausencia tendría en su imagen que cualquier otra cosa.
A medida que pasaban las horas, Isabel empezó a planear sus próximos pasos. Ya había iniciado el proceso para organizar su documentación y aceptar oficialmente el empleo en París. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por delante, pero la idea de empezar de nuevo en un lugar diferente, donde podría ser reconocida por su talento y dedicación, era lo que la motivaba. En el fondo, Isabel sabía que aquella noche marcaba el final de un capítulo doloroso de su vida. Pero también era el comienzo de algo mucho más grande, la oportunidad de redescubrirse, de ser feliz otra vez, lejos de todo lo que la había herido. La mudanza a París ocurrió más rápido de lo que Isabel esperaba. En menos de 2 semanas, había completado los trámites del nuevo trabajo, organizado su documentación y dejado atrás todo lo que la unía a Madrid. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle, Isabel sintió una mezcla de ansiedad y alivio. Por primera vez en años, estaba sola, pero también libre. La ciudad la recibió con un clima típico de invierno, el aire frío contrastando con la vibrante actividad de las calles. Mientras atravesaba París camino a su nuevo apartamento, un espacio pequeño, pero acogedor en el barrio de Montmartre, Isabel no pudo evitar maravillarse con la arquitectura de la ciudad. Cada edificio parecía contar una historia, y se sentía inspirada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. El primer día en el nuevo trabajo fue igualmente significativo. Isabel había sido contratada por una renombrada oficina de arquitectura especializada en proyectos urbanos sostenibles. En cuanto entró al edificio moderno y lleno de luz, fue recibida por Sophie, una de las coordinadoras del equipo. «Isabel, por fin». «Estábamos ansiosos por tu llegada», dijo Sophie con una cálida sonrisa. «Tu portafolio es impresionante, y estamos emocionados de ver tus ideas en acción». Las palabras de Sophie tuvieron un impacto inmediato en Isabel. Era la primera vez, en mucho tiempo, que se sentía realmente valorada. Durante la presentación inicial, se dio cuenta de que estaba rodeada de profesionales que compartían su pasión por la arquitectura, pero que también respetaban la individualidad de cada miembro del equipo. En las semanas siguientes, Isabel se sumergió en su trabajo. El proyecto al que fue asignada consistía en la revitalización de un barrio histórico de París, transformando antiguas estructuras industriales en espacios públicos modernos y sostenibles. Era exactamente el tipo de desafío con el que siempre había soñado, y su experiencia y creatividad pronto comenzaron a destacar. «Tu enfoque es increíble, Isabel», le dijo Julien, uno de los arquitectos senior del equipo, durante una reunión. «Nunca habíamos pensado en usar los espacios de esa manera antes». Ella sonrió, sintiendo un calor en el pecho que hacía mucho tiempo no sentía. «Creo que trabajar en Madrid me ayudó a pensar fuera de la caja. A veces, mirar al pasado nos da soluciones para el futuro». Julien asintió, claramente impresionado. El ambiente en la oficina era completamente diferente al que Isabel había experimentado en su antigua empresa. Aquí, sus ideas eran escuchadas, debatidas y respetadas. No existía la competitividad tóxica que antes la hacía sentir agotada. Al contrario, el equipo parecía genuinamente interesado en colaborar y aprender unos de otros. Una de las primeras conquistas de Isabel en su nuevo empleo llegó cuando presentó una propuesta de diseño para transformar un almacén abandonado en un centro cultural sostenible. Su presentación fue recibida con entusiasmo por el equipo y los clientes. Cuando la dirección aprobó el proyecto, Isabel sintió una ola de orgullo. «Es justo lo que necesitamos, Isabel», dijo Sophie, después de la reunión. «Tu visión ha traído un aire fresco a nuestro equipo». Mientras su carrera florecía, Isabel también comenzó a redescubrir la ciudad. París, con sus calles encantadoras, cafés acogedores y una mezcla única de historia y modernidad, se convirtió en su refugio. Los fines de semana, exploraba barrios, visitaba museos y simplemente caminaba por las orillas del Sena, dejándose envolver por la energía de la ciudad. Fue en uno de esos paseos cuando se encontró con Julien, el compañero de trabajo que se había convertido en un amigo cercano. «¿Te está gustando París?», preguntó él, mientras caminaban juntos por un parque cerca de la oficina. «Más de lo que imaginaba», respondió Isabel, mirando los árboles que comenzaban a florecer.
Creo que finalmente estoy encontrando mi lugar. Julián sonrió. Pareces diferente ahora. Cuando llegaste, había algo en tus ojos, como si estuvieras cargando un peso. Pero ahora, pareces más ligera. Isabel reflexionó sobre sus palabras. Julián tenía razón. Desde que llegó a París, se sentía más conectada consigo misma. El trabajo, la ciudad e incluso las pequeñas cosas del día a día le estaban ayudando a reconstruir su identidad. Aunque todavía había momentos en los que los recuerdos del pasado aparecían, especialmente los de Carlos y la traición, Isabel notó que eran cada vez menos frecuentes y menos dolorosos. Ya no sentía la misma rabia o tristeza. Al contrario, veía ese periodo como una lección difícil, pero necesaria, que la había ayudado a llegar a donde estaba ahora. Cuando finalmente se dio cuenta de que no pensaba en Carlos desde hacía días, Isabel entendió que estaba avanzando. Ya no era definida por lo que había sucedido, sino por lo que estaba construyendo para sí misma. En una noche tranquila, mientras revisaba planos para un nuevo proyecto, Isabel recibió un mensaje en el celular. Era de Sophie, informándole que la empresa la había nominado para representar a la oficina en una conferencia internacional de arquitectura. Dejó el celular sobre la mesa, respiró hondo y miró los planos frente a ella. La sensación de ser valorada por su trabajo, de estar en un lugar donde la reconocían por lo que hacía, le trajo una paz que no sentía hacía años. Los meses pasaron como un suspiro en París. Isabel estaba completamente inmersa en su nueva vida, equilibrando proyectos desafiantes en el trabajo con momentos de tranquilidad que la ciudad le proporcionaba. Cada día, se sentía más conectada consigo misma, libre de las ataduras emocionales que una vez casi la destruyeron. Una de las sorpresas más inesperadas de esta nueva etapa fue la creciente cercanía con Julián. El compañero de trabajo, siempre amable y atento, se convirtió en un amigo constante, alguien con quien Isabel podía contar tanto en los días más difíciles como en las pequeñas alegrías del día a día. Él era diferente a todo lo que Isabel había conocido, respetuoso, sensible y, sobre todo, alguien que la trataba como un igual. Al principio, Isabel dudó en ver a Julián como algo más que un amigo. Después de todo lo que había pasado, la idea de abrirse a una nueva relación parecía intimidante. Pero Julián nunca la presionó. Sus gestos eran simples y sinceros. Un mensaje preguntando si quería compañía para explorar un nuevo café, una conversación ligera sobre la vida mientras caminaban por las calles de Montmartre. O la sonrisa que siempre le dedicaba durante las reuniones en el trabajo. Una noche, Julián la invitó a cenar. Era un pequeño restaurante en una esquina discreta, pero el ambiente era acogedor, con velas en las mesas y un delicioso aroma saliendo de la cocina. Durante la cena, mientras conversaban sobre sueños y ambiciones, Julián finalmente dejó entrever algo más. Y sabes, Isabel, cuando llegaste, pensé que eras solo una compañera talentosa. Pero ahora veo que eres mucho más que eso. Isabel lo miró, sorprendida. Oh, Julián, empezó, pero él la interrumpió amablemente. No estoy pidiendo una respuesta ahora. Solo quería que lo supieras. Me gustas, Isabel. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que necesites. Su honestidad la conmovió profundamente. Durante días, reflexionó sobre las palabras de Julián, hasta que se dio cuenta de que también sentía algo por él. Tal vez lo más importante no era lo que había pasado en el pasado, sino lo que estaba dispuesta a construir en el presente. La relación comenzó de forma natural, sin prisas, sin presiones. Para Isabel, fue un alivio encontrar a alguien que valoraba quién era y que traía ligereza a su vida. Julián se convirtió en más que un compañero o amigo, era un compañero de vida, alguien con quien podía compartir sus sueños sin temor a ser juzgada. Todo parecía estar encajando, hasta que una llamada inesperada trajo ecos del pasado. Era Emma, Isabel. Hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás? Comenzó Emma, con una voz animada. Y Emma. ¡Qué sorpresa! Estoy bien, muy bien, en realidad. ¿Y tú? También estoy bien.
Pero tenía que llamarte porque pensé que deberías saber lo que pasó con la empresa. El tono de Emma cambió a algo más serio. Isabel permaneció en silencio por un momento antes de preguntar, ¿qué pasó? ¿Recuerdas ese evento de fin de año? Después de eso, las cosas empezaron a desmoronarse. Muchos contratos fueron cancelados, y surgieron rumores sobre mala gestión. Ana intentó mantener la situación, pero no pudo. Carlos, bueno, se alejó poco después, y no sabemos si fue obligado o por decisión propia. La empresa quebró oficialmente hace 2 meses. Las palabras de Emma flotaron en el aire. Por un momento, Isabel no supo cómo reaccionar. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Preguntó finalmente. Me fui antes de que todo colapsara. Conseguí un trabajo en otro lugar. Fue difícil, pero terminó siendo lo mejor para mí. Isabel respiró hondo. Emma parecía vacilante al otro lado de la línea, como si esperara que Isabel reaccionara con alegría o satisfacción. Pero Isabel no sentía nada de eso. Me imaginé que algo así podría pasar, dijo Isabel, con calma. Pero, para ser honesta, eso ya no me afecta como antes. Mi vida está en otro lugar ahora. ¿De verdad? Pensé que te sentirías, no sé, vengada o algo así. Isabel sonrió levemente, aunque Emma no pudiera verla. Y creo que antes me habría sentido así. Pero ahora, me doy cuenta de que la venganza no importa. Nada de eso importa ya. Soy feliz donde estoy, y eso es lo que realmente importa. La conversación continuó por algunos minutos, con Emma compartiendo más detalles e Isabel escuchando con atención, pero sin dejarse llevar por las emociones. Cuando colgaron, Isabel se quedó quieta por un momento, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Carlos y Ana, que alguna vez parecieron invencibles, ahora estaban en el suelo. La empresa que usaron para construir sus ambiciones había colapsado, y todo lo que Isabel tuvo que hacer para ver eso fue apartarse. Julián llegó poco después y encontró a Isabel aún pensativa. ¿Todo bien? Y preguntó, al notar su expresión. Sí. Solo recibí algunas noticias sobre mi antigua vida. Julián no presionó por detalles, pero se acercó y tomó su mano. Lo que sea que haya pasado, estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Isabel sonrió, sintiendo un calor reconfortante al escuchar esas palabras. Él tenía razón. París era su presente, y con Julián a su lado, empezaba a vislumbrar un futuro que no solo era prometedor, sino también lleno de amor y respeto. Esa fue la historia de cómo transformé una traición en una oportunidad para reiniciar mi vida. Si te gustó y quieres seguir más historias llenas de emoción y superación, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad.